Buenos días tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Cárdenas, Tabasco. Hoy, 23 de mayo de 2018, mi compañera Lucy Crisela Costa Martínez y su servidor Daniel de Jesús Vázquez. Estas son sus ideas, sus pensamientos y figuras de su noticia. Para poder comprender la presencia del neoliberalismo en México, necesitaríamos hacer primero que nada una retrospectiva. Hola Daniel, buenos días. En efecto, aquí nos encontramos y espero que nos sigan sintonizando. Esta vez hablaremos acerca de los procesos económicos y sociales que se encuentran en nuestro país, México. Para comenzar, la actual globalización han permitido el desarrollo de la economía en los últimos 40 años. Sin embargo, prácticamente desde ese tiempo, uno de los procesos de los ingresos y la desigualdad social han sido los encargados de colocarlos en un plano de segundo lugar, en áreas del proceso económico que serían la consecuencia de la actual globalización. Toca las llamadas clases medias, que la permeabilidad o la posibilidad que logren alguna mejoría es cada vez más oscura y complicada. En la mayoría de los casos, sostener cuando menos el nivel de vida exige de ampliar jornadas laborales, contar con 2 empleos o participar en la economía informal. 2/3 partes del total de la riqueza mexicana está en poder del 10% de las familias más acaudaladas. De acuerdo con el Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que coloca en una situación dramática esta situación cuando se analiza desde la perspectiva de los activos financieros, pues el 80% de estos recursos están en poder de los más ricos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, México ocupa el último lugar en cuanto al combate de la desigualdad entre sus 40 miembros, a pesar de los apoyos generalizados a la población en materia de salud, educación e infraestructura, que resultan insuficientes para las deficiencias recaudatorias y de corrupción en diversos órdenes. Es cada vez más claro que no basta con comprender acciones de lucha contra la pobreza, como la han hecho en nuestro país los últimos gobiernos, como los programas asistenciales, y que se busca intensificar en las actuales campañas presidenciales. Es indispensable enfrentar la desigualdad social que en sí en las ciudades es profunda, en las zonas rurales resulta insultante. Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una persona se encuentra en pobreza cuando ésta tiene una carencia social. Esta puede ser rezago en la educación, falta de seguridad social, falta de accesos a servicios de salud y sobre todo falta a una seguridad en su vivienda. En los últimos años, Tabasco incrementó en 58.300 personas que se encuentran en situación de pobreza, de acuerdo con el más reciente dato de evolución de pobreza del Coneval. Veamos qué piensan los cardanenses acerca de lo que está actualmente aconteciendo en esta ciudad. Buenas tardes, estamos a las afueras del Mercado Público 27 de febrero, ubicada en Cárdenas, Tabasco, con el fin de llevar a cabo algunas preguntas a personas que llevan de su desempeño laboral día a día. Bueno, estamos con la señora Isabel, que labora vendiendo frutas en la calle Abraham Mandala. Buenas tardes, doña Isabel. Buenas tardes. Bueno, para empezar, ¿por qué motivo lleva a cabo su trabajo? ¿Por qué motivo? Porque tengo que mantener a mi familia. Bueno, continuando, ¿su economía es estable de acuerdo a su trabajo aquí? Pues me alcanza para sobrevivir, porque realmente no alcanza lo que uno gana para vivir con la economía que está tan cara ahorita, la situación.
Bueno, actualmente, ¿qué opina usted de la economía? De la economía, pues que realmente está en crisis. Realmente sí, todo está caro, el sueldo no te alcanza. Ya para terminar, si quiere usted dar un mensaje de cómo mejorar la economía mexicana, adelante, para todos los que vean esto. Pues que se abran más empleo para que haya más trabajo y los precios no sigan subiendo porque realmente ahora sí los productos básicos suben y el sueldo no sube. Nos encontramos en la ferretería en la calle Rogelio Ruiz y Rojas, Ferretería del Mundo. Estamos con el señor Don Víctor para hacerle las siguientes preguntas. Buenas tardes, Don Víctor. Buenas tardes. Como primera pregunta, ¿por qué motivo lleva a cabo su trabajo? Principalmente porque me gusta, es un trabajo muy noble y se relaciona con diferentes tipos de personas de todo tipo de nivel y aprende uno diario de cada persona. Bueno, como siguiente pregunta, ¿su economía es estable de acuerdo al trabajo que lleva? En estos momentos que vivimos, no, porque está muy variada la situación económica. Y más en estos momentos que está la política y en el municipio de Cárdenas que está muy instable también por la delincuencia y falta de trabajo y muchos factores más. Ya para terminar, ¿algún mensaje que quiera dar usted al público de cómo mejorar la economía? Mejorar la economía. Pues en estos momentos sería mejorar, tener un buen empleo, un buen sueldo, para que haya un mayor fluidez entre la misma ciudadanía dentro de los comercios, para que tengamos mayor fluencia económica en nuestro municipio, como en nuestro estado, como en la República. Nos encontramos en la calle Abraham Mandala con la señora Virginia. Buenas tardes, doña Virginia. Buenas tardes. Para comenzar, ¿por qué motivo lleva a cabo su trabajo? Pues es el sustento de la familia, del hogar, pues. ¿Su economía es estable de acuerdo a lo que aquí trabaja? Pues sí, pues muchas veces varía lo que es podríamos decirle, ¿verdad?, las finanzas, ¿no? Porque pues a veces pues sale la gente, a veces no, o a veces cuando no es quincena, pues es cuando nosotros pues nos vemos un poquito bajo en ese aspecto porque no tenemos, ¿verdad?, el ingreso para llevarlo a nuestros hogares. ¿Qué opina actualmente usted de la economía de México? Bueno, pues pienso que hablando en general por el mundo, ¿verdad?, en el que estamos viviendo, se ve un poco difícil, pero no imposible, ¿verdad?, si todos nos ponemos con entusiasmo a desempeñar el trabajo que sea, ¿verdad?, que lo hagamos con amor, con ganas de prosperar. Creo que México estaría mucho mejor si cada uno, ¿verdad?, nos enfocáramos en nuestras metas, ¿verdad?, de superarnos. Creo que México prosperaría mucho. Reportó para Neonoticias Miguel Ángel Castañeda García. Evidentemente, la economía mexicana ha sido mermada por la falta de empleo y los bajos salarios, los cuales deben ser suficientes para satisfacer las diversas necesidades de los individuos. Esto de acuerdo a la Constitución, al artículo 123 de nuestra Constitución Política. Lo que pasa es que hay personas que dejan de recibir una parte de los beneficios, desprendiéndose de aquí la pérdida del poder adquisitivo o el desempleo, que en ocasiones estas obligan a la gente a emigrar con el propósito de buscar mejores oportunidades y mejorar su economía y situación en la vida. Sin embargo, las estadísticas muestran lo contrario con los datos plasmados en la siguiente noticia. Durante febrero, la economía de México, medida por el Índice Global de Actividad Económica, creció una tasa de 2.4% anualmente, informó en los últimos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las cifras del INEGI indican que el sector de servicio sigue creciendo debido a este arranque desde el año pasado.
el principal motor del crecimiento económico, a que por segundo mes consecutivo creció una tasa anual alrededor del 2.0%, contrastando al sector secundario, el industrial, que apenas avanza en un ritmo anual a un 7.0%. Por su parte, el sector primario esta vez contribuyó con un repunte de 8.3% anual en febrero, de acuerdo a las gráficas. Analistas de Banorte señalaron que los reportes económicos relacionados con el desempeño del sector servicios en febrero muestran que la demanda interna mantuvo un desempeño favorable impulsado por el mayor dinamismo del mercado laboral y del crédito del sector primario. Bueno, y es que actualmente se ha registrado que la economía cardenense se encuentra en una situación muy deplorable, por lo cual lleva esto muchas veces a caer en lo que serían los malos negocios o negocios ilícitos, que podemos ver muy consecuentemente en nuestro estado. Uno de ellos, pues, el secuestro y los robos, que contribuyen en su mayor parte a lo que es la delincuencia de nuestro lugar. Es por ello que concebimos una entrevista con el licenciado Miguel Ángel Moreno Piñera, actualmente candidato del Partido Verde a diputado del 2º Distrito, para que nos dé sus ideas acerca de la situación en el que se encuentra nuestro municipio de Cárdenas. Nos encontramos con Miguel Ángel Moreno, candidato a diputado local por el 2º Distrito del Partido Verde. ¿Cómo está, señor Miguel? Muy bien, hermano, contento de saludarte, Daniel, a ti y a todos tus televidentes. Venimos terminando un recorrido y me quiero disculpar, Daniel, porque estoy ronco, pero es porque hemos estado trabajando mucho, muy duro aquí en las colonias de Cárdenas. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias a usted. Bueno, candidato Miguel Ángel Moreno, queremos hacerle unas preguntas aquí de parte del noticiero Neo Noticias, que empezaremos primero en los profesionistas que enfrentan una barrera por falta de oportunidades laborales y el pretexto clásico que es para cerrarle las puertas, la falta de experiencia. ¿Qué propone para mejorar esta situación? Gracias, Daniel. Mira, eso es una de las propuestas más importantes que tengo para transitar en este proyecto. Para ser diputado local, abracé esta propuesta de jóvenes. Todos los universitarios terminan de estudiar y se enfrentan con esa barrera. Necesitamos que tengas experiencia para poder tener trabajo en mi empresa. ¿Cuándo el joven va a tener la experiencia? Si no le damos la oportunidad. Nosotros vamos a proponer una iniciativa de ley para darle estímulos fiscales a todas las empresas que contraten a jóvenes profesionistas recién egresados. Y aquí, como puedes ver en este volante, es la ley número 3. Propongo 10 leyes, pero exclusivamente la de los jóvenes es la número 3. Todas las empresas pagan un impuesto sobre nómina por cada trabajador. Con la ley de Miguel Moreno, que dice sí a los recién egresados, vamos a darle oportunidad a los jóvenes de trabajar en ese primer empleo. La siguiente pregunta es, la economía subterránea englobando a la trata de blancos, la distribución de drogas, los robos, en lo que respecta a Cárdenas, cada vez se incrementa más. ¿Cómo propone para combatir esta problemática? Es muy importante que podamos enfocarnos todos quienes nos dedicamos a la política o participamos en política, que hagamos todos nuestros esfuerzos para que como autoridades el día de mañana le podamos brindar a Cárdenas mejor seguridad. ¿Sabían ustedes que Cárdenas es de los pocos municipios que tiene un batallón? En Cárdenas hay un batallón de soldados, donde hay una gran cantidad de militares armados y entrenados, pero están aislados, no salen a la cabecera municipal. Yo creo y propongo que haya una mejor presencia de los militares en la cabecera municipal, no supliendo la chamba del policía, porque son distintos deberes o formas de trabajar, Daniel. También propongo que haya una academia de policías en Cárdenas para poder tener una policía preparada, es decir, no le demos trabajo a cualquier persona. Ese tipo de trabajo no puede ser para cualquier persona,
No cualquiera puede ser policía. Y ya para finalizar, queremos preguntarle, la economía en el estado se ha centralizado en su capital, que es Villahermosa, pero en otros municipios, o por lo menos en Cárdenas, parece que no progresan. ¿A qué se deberá esto y usted qué propone para mejorar? Mira, Daniel, esa pregunta es muy importante, porque tiene que ver con la economía de los cardenenses y de los tabasqueños. Yo propongo que podamos implementar proyectos y bajemos recursos para cualquier persona, de cualquier perfil. Existen los créditos en las delegaciones federales, pero necesitamos yo me propongo como diputado, poner un área de proyectos para que tú puedas ahí explicar de qué quieres tu negocio y yo encargarme de gestionártelo. Bueno, pues esas han sido todas las preguntas que tenemos por el día de hoy. Ha sido muy interesante sus puntos de vista, señor Moeno, y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Daniel, te saludo con mucho cariño y así como a todos los televidentes que nos ven, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa y les invito a todos a votar por el verde este 1 de julio. Vamos por la diputación local, ánimo, del distrito número 2. Reportó para Neo Noticias Daniel Galvez. El neoliberalismo en América Latina ha condenado a la pobreza a más de la mitad de la población de nuestro continente. Los gobiernos neoliberales han devastado los recursos naturales y han impulsado proyectos de muerte. Lo peor aún es que los pueblos latinoamericanos viven en crisis y en violencia y mucha inseguridad. Centremos la atención en México en los gobiernos neoliberales, iniciando con Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 36 años de una política que al final del día solo beneficia a la clase privilegiada y a aquellos empresarios mejores posicionados en el país. Si se tuviera que hablar de programas sociales para incidir en el apoyo popular, tendríamos que referirnos al Programa Nacional Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, Progresa de Ernesto Zedillo Ponce de León, Oportunidades de Vicente Fox Quesada y su ampliación durante el gobierno de Felipe Calderón, y por último, Prospera y la Cruzada contra el Hambre de Enrique Peña Nieto, por citar algunos programas sociales con claras intenciones electorales y de manipulación política. Tenemos pendiente la cuarta transformación del neoliberalismo. Del lado de la defensa del neoliberalismo está el PRI, el PAN y sus aliados. Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de la población. El historiador Manuel Jesús Espinosa Aguilar, licenciado en Historia por Lujat, máster en Filosofía de la Universidad de Habana en Cuba, nos hablará del neoliberalismo del país desde su perspectiva. Buenos días, y licenciado, ¿cuál es su opinión acerca del neoliberalismo en nuestro país? Mire, buenos días. Para poder comprender la presencia del neoliberalismo en México, necesitaríamos hacer primero que nada una retrospectiva, ¿sí? Es decir, entender qué es el neoliberalismo y a partir de cuándo surge, cuándo se hace presente en nuestro país y cuál ha sido su desarrollo en el mismo. En este caso, pues como sabemos, el neoliberalismo parte precisamente del liberalismo económico del siglo XVIII, que pierde fuerza a partir del siglo XX, cuando ya las políticas económicas proteccionistas entran de lleno al concierto internacional económico. Empieza a desaparecer a partir de una crisis, la crisis del 73, ¿sí? En donde resurge nuevamente el liberalismo, ya con el nombre de neoliberalismo. México obviamente no deja de estar presente en este proceso, ¿sí? Pero es hasta el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado cuando se hace presente en nuestro país. De hecho, la tarea de Miguel de la Madrid Hurtado es sentar las bases del neoliberalismo en México. Sentar las bases para que el sexenio siguiente o el gobierno siguiente, que sería el de Carlos Salinas de Gortari, es cuando cobraría fuerza, ¿sí? A partir de aquí, pues como bien mencionaban, en los gobiernos subsecuentes,
este modelo seguiría desarrollándose. Sin embargo, para poder comprender todo esto necesitamos caracterizar al neoliberalismo. Vamos a empezar, primero que nada, de que el neoliberalismo tiene como característica principal, ¿sí?, la presencia en este caso de la iniciativa privada en las acciones económicas de gobierno. Es decir, el Estado deja de participar como el principal controlador de la economía y son los grandes empresarios quienes intervienen en la economía, en este caso del país. En el caso de México, por ejemplo, tenemos las paraestatales, esas empresas propiedad del Estado que hasta antes de Miguel de la Madrid con López Portillo eran más de 1000 empresas que tenía el Estado. Hoy en la actualidad, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no quedan más de 100 empresas. La mayoría de ellas pasaron a ser controladas por grandes empresarios y pues es aquí precisamente en donde podemos nosotros observar cuál ha sido la acción del neoliberalismo en nuestro país. En este caso, ha generado un abismo tremendo, ¿sí?, en cuanto a su desarrollo en la sociedad mexicana. Es decir, se ha zanjado una gran grieta que ha propiciado que existan dentro de la sociedad mexicana pues unas cuantas familias con enormes riquezas, mientras una buena parte de la población mexicana está en condiciones hasta de pobreza extrema. La ONU habla, por ejemplo, de 4 puntos muy importantes en cuanto al índice de desarrollo humano: educación, salud, trabajo y vivienda. Si no se tienen estos 4 elementos, en el caso de los mexicanos, pues se consideran en condiciones de pobreza extrema. Y ese ha sido precisamente uno de los principales efectos del neoliberalismo en México. No es necesario consultar tratados, libros, fuentes. Con solo voltear a la esquina, con solo caminar por las calles de algunas de las principales ciudades de México, podemos nosotros ver precisamente esta desigualdad socioeconómica que en un momento dado pues ha generado ciertos sentimientos, ciertas acciones por parte de la sociedad mexicana. Es decir, la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Sí? La filósofa norteamericana Hannah Arendt, ella decía precisamente que no es posible vivir en un mundo en el que sabemos que existe una persona que no cuenta con lo básico como ser humano. Es decir, la dignidad humana está siendo pues prácticamente enterrada por el neoliberalismo, y el caso México pues es una de los más claros ejemplos. Entonces necesitamos gobiernos, si bien es cierto que se suman al concierto internacional de la globalización, de las economías de derecha, puede haber gobiernos de izquierda, y hay ejemplos, el caso de Alemania con Angela Merkel, de centro izquierda, pero que sí nos muestra que la izquierda en un momento dado ha evolucionado, y lo que se busca pues es un capitalismo con un rostro más humano. Y es que en efecto, el neoliberalismo proporciona más apoyo a las clases privilegiadas, anteriormente llamadas burguesas. Y tiene razón, maestro Manuel de Jesús. Gracias por la participación y esperemos contar con su presencia en nuestra próxima cápsula. Gracias a ustedes. Continuamos. Lo bueno de todo esto es que en menos de 60 días las urnas hablarán y pondrán cada cosa en su lugar, así de fácil y así de sencillo. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan sintonizado. Nos vemos en la próxima.